Sean bienvenidos todos, Dios les bendiga a esta clase de discipulado. Quiero empezar esta lección de discipulado haciéndole una pregunta a los niños, a los jóvenes. ¿Qué materia les gusta más en la escuela? ¿Será el español, ciencias naturales, geografía, historia, formación cívica, ética, a lo mejor la educación física, la educación artística? Pero hay una materia, no recuerdo su nombre, qué materia es, una que habla de conjuntos, de probabilidad, de algoritmos, de suma, resta, no recuerdo. A ver si algún niñito allá que está con la familia se acuerda cómo se llama esa materia y a muchos a lo mejor no les gusta. A ver, Toñito, niño Will, si te acuerdas, ¿qué materia es esa que habla de cuentas? Eso mero, las matemáticas. Las matemáticas. Déjenme decirles, niños, jóvenes, hermanos que nos ven, que las matemáticas están inmersas en toda la creación, desde la formación del universo. Tanto es así que había un científico con mucha controversia, que él decía que las matemáticas están implícitas desde la creación en todo el universo, que todo el universo está lleno de triángulos, de círculos, de trapecios. Bueno, en fin, las matemáticas forman parte de nuestra vida cotidiana. Me preguntarán, ¿qué tiene que ver las matemáticas con la clase de discipulado? Tiene que ver mucho. En este momento, yo quiero que tomen en cuenta este tema. A lo mejor hace mucho tiempo era cuestión de dualismo, pero hoy vemos que todo se integra, las matemáticas están inmersas. Y el tema que nos interesa hoy se llaman las matemáticas del reino. Yo conté con la amistad de un viejecito muy curioso, que cuando teníamos una reunión siempre decía: todo está en la Biblia, biología, química, hasta educación física, y cuando tratábamos asuntos de hacer cuentas decía: ahí está en la Biblia, y ciertamente en la Biblia se encuentran las matemáticas, están inmersas. Y veamos, hermanos jóvenes, que las matemáticas no fueron inventadas por el hombre, a lo mejor fueron descubiertas, están viniendo pues día a día descubriendo cosas, como dicen la invención de la rueda. Ciertamente fue algo extraordinario la invención de la rueda, el descubrimiento del cero, ausencia de cantidad. Y ahora nos tocan las matemáticas del reino, porque vamos a ver en la Biblia que está plasmada de cuestiones matemáticas, haciendo un estudio muy ligero de las cuestión de las matemáticas en la Biblia. Habla que del 1 al 40 son números que están comprobados bíblicamente. Cuando habla, por ejemplo, del 2, que fueron creadas dos personas al crear Dios al hombre y la mujer, 2 animales fueron metidos al arca, 2 de cada especie. Y si vamos buscando, vamos a ver que hay muchas cosas. Por ejemplo, Jesús ayunó 40 días. Los israelitas, el pueblo de Dios estuvo en el desierto 40 años. Entonces las matemáticas tienen mucho que ver en la Biblia, en el aspecto espiritual. Y para esto yo elegí un tema sencillo, que a lo mejor a los niños les va a gustar, les va a traer algunos recuerdos. Tomé el tema de la simetría. ¿Qué es la simetría? La simetría dice que se denomina la correspondencia exacta que se verifica en la forma, el tamaño, la oposición de las partes de un objeto considerado como un todo. Eso es un principio a lo mejor, pero dicho más sencillo, eje de simetría es una línea que divide una figura en partes iguales o idénticas. Un ejemplo
tenemos acá la mariposa, tiene un eje de simetría. Y si vemos que de este lado tiene un punto rojo, de este otro lado tiene otro punto rojo. Una flor también tiene ejes de simetría, aquí la vemos, aquí vemos otra, una estrella de mar. También si le trazamos sus ejes de simetría, vamos a ver que dividen ese cuerpo en partes exactas, en segmentos exactos. Eso es simetría. Ver como si fuera un espejo. Hay varias clases de simetría: simetría esférica, simetría axial, simetría reflectiva o especular, simetría de traslación o traslacional, simetría en biología, simetría radial, simetría bilateral. Y vemos que el cuerpo humano está también si le trazamos, también tiene su eje de simetría, porque podemos trazarle un eje de simetría, y el eje de simetría, que es el centro, nos marca el centro a un ojo, es la misma distancia que es del centro hacia otro. Esa es la simetría. Y escogí este tema porque quiero que ustedes vean un ejercicio muy sencillo que lo pueden hacer en casa. Necesitan 4 palillitos, un recipiente con agua de jabón, para ver que la simetría, como parte de las matemáticas, no fueron inventadas por el hombre, sino que las está descubriendo. Y vamos a ver cómo en una forma práctica un hexaedro o un cubito, como le llamemos, hace los ejes de simetría. Permítanme, voy a tomar el material para que podamos hacer el trabajo. Acá tenemos agua con jabón. Puede ser jabón líquido o puede ser detergente. El caso es que tenga jabón. Un hexaedro, un cubito, se puede hacer con palillos, con pedacitos de madera. Acá está. Si pueden enfocarlo, muchachos, un poquito más cerca, porque deseamos ver cómo el cubito por sí solo hace sus ejes de simetría. Vamos a ver. ¿Pueden enfocarlo? Ahí tenemos ejes de simetría que yo no los hice con la mano, solo se hace porque es una cuestión que Dios creó desde un principio. Y vemos que el cubito tiene ejes de simetría de orden 4, ejes de simetría de orden 3 y ejes de simetría de orden 2. Gracias. Entonces, con esto damos el preámbulo para entrar de lleno a lo que son las matemáticas del reino. Quise hacer este preámbulo para que veamos que realmente las matemáticas están inmersas en toda nuestra vida y más que nada en la Biblia. Y vamos primeramente al versículo 29 del capítulo 40 de Isaías. Tenemos acá que dice Isaías: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. De acá vamos a sacar la primera ecuación matemática. A ver, jóvenes, niños, díganle a sus papás, a sus compañeros, ¿qué es una ecuación? Acá tenemos la primera ecuación que sale de Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Muchas veces nos sentimos fatigados, nos sentimos sin ganas de hacer nada, pero si confiamos en el Señor, si ponemos nuestra vista en el Creador y le pedimos que nos levante, vamos a sacar la primera fórmula matemática que dice: nuestra debilidad por Dios igual a fortaleza o fuerzas. Allá tenemos la primera ecuación matemática. Es una ecuación que nos da
nos da manera de cómo seguir. Y decía yo al principio que la Biblia está plasmada de eventos matemáticos. Y vamos a ver el primer evento que nos muestra la Biblia, el primer ejemplo que vamos a tomar, pero aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, bastante importante. Nosotros tenemos conocimiento, nuestro conocimiento es limitado. A veces escuchamos que personas nos dicen cómo debemos comportarnos, cómo debemos ver los milagros del Señor, y a veces no los entendemos porque nuestro conocimiento es limitado. El poder del Señor es ilimitado, y aquí vamos a ver la primer ecuación matemática que sacamos de un milagro que hace el Señor cuando se fue más allá del mar de Galilea, porque daba predicación, pero muchas personas seguían al Señor, algunas por curiosidad, otras porque habían escuchado los milagros, otras por simple seguirlo, y dice que una multitud tremenda seguía al Señor. Estaba en este lugar, al otro lado del mar de Galilea, y se hacía tarde, pero aquí vemos que al llegar la tarde, 2 de sus discípulos se preocuparon porque la gente no se iba, alrededor de, ¿qué será? Unos 8,000, unas 10,000 personas. Y le pregunta Felipe a Jesús que cómo le iba a hacer para darle de comer a toda esa multitud. Él decía, mándalas para que se vayan, pero ellos no se iban. Ahí tenemos la primer debilidad que tuvo Felipe al no tener fe en el Señor. Él le pregunta cómo le iban a hacer y el Señor le dice, ¿cómo le daríamos de comer? Y Felipe le contesta, 200 denarios no son suficientes para comprar comida para toda esta gente. Ahí su falta de fe de Felipe. Y Andrés yendo entre la multitud se encuentra un pequeñito llamado Barak. Barak también a lo mejor por curiosidad le dijo a su mamá que quería ir a ver al maestro, quería ir a ver lo que se hablaba de él. Y a Barak le prepararon una cesta con 5 panecitos y 2 pececitos. Barak se fue, a lo mejor se metió, pensemos que se metió entre la multitud, y aquí su discípulo del Señor ve y le dice a Jesús, aquí tenemos un niño que tiene 5 panecitos y 2 peces. A lo mejor él pensaba en forma egoísta, a lo mejor él pensaba en la alimentación nada más de los discípulos y el Señor. No tenía esa fe que se necesita. Y Jesús le dice, dile a todos que se recuesten y manda a traer la cesta que llevaba Barak. Y él ora al Señor y da gracias por esa comida y le pide a los discípulos que la repartan. Y vemos allá que toda la multitud comió, dice que comieron 5,000 hombres, aparte mujeres, aparte niños, y dice Jesús, recojan todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. Aquí sacamos la segunda ecuación. Vamos a ver la segunda ecuación. Acá tenemos una historia del lago y vemos al niño Barak, más 5 panes y 2 pescados, multiplicado por Jesús, multiplicado por los milagros, por el Señor, por el que todo lo puede, nos da por resultado comida para 5,000, más comida para mujeres y niños, más 12 cestas llenas, algo prodigioso, una ecuación única de nuestro Señor Jesucristo.
La otra historia que tenemos, donde vemos el milagro que se realiza, es una historia de hambruna. Una historia de hambruna se da en un lugar donde toma parte el profeta Elías. Elías, siervo del Señor, el Señor le dice que habrá una sequía tremenda al pueblo porque eran idólatras, cometían pecado. Y Elías, siendo perseguido, Jehová le dice que se vaya a un arroyo, se vaya a esconder a un arroyo y no se preocupara de la comida porque los cuervos le iban a llevar de comer, le iban a llevar pan y carne y del arroyo iba a tomar el agua. Pero la sequía era tan tremenda que duró cerca de 3 años, lógicamente el agua se tenía que terminar, pero Jehová, sin dejar desamparado al profeta Elías, le dice: tienes que ir a Sarepta para ver a una viuda. Allá le vas a pedir, vas a encontrar a esta viuda y le vas a pedir que te dé de comer y te dé de beber. Elías, obediente, se fue y dice que encontró a esta viuda. Encontró a la viuda recogiendo leña y le dice: dame un vaso con agua. La viuda conocía de los prodigios de Jehová, conocía quién era ese Dios. Entonces ella no se portó en forma egoísta, inmediatamente se fue para cumplir lo que el profeta le había dicho, que quería un vaso de agua. Pero antes de irse le dice Elías: tráeme un pedazo de pan. Entonces le dice la viuda que nada más tenía aceite, un poco de aceite y en la tinaja poca harina para hacer solamente una ración. Imagínense ustedes qué haríamos nosotros si tuviéramos una sola cosa, una ración para comer, y si viniera alguien desconocido y nos dijera: regálame algo de comer, ¿qué haríamos? ¿Se la daríamos? ¿Nos portaríamos egoístas? ¿Haríamos lo que Dios nos ha mandado hacer? Dice que la viuda fue pero antes de esto le dijo que esa ración es la que iban a comer en ese día para esperar la muerte, porque ya no tenían más que comer, era lo único que tenía, y el profeta Elías se lo estaba pidiendo para comer él. Lógicamente, Jehová ya le había dicho a la viuda y le había dicho a Elías lo que iba a suceder. Él tenía sus planes del Señor son inescrutables, no los podemos saber. Y la viuda presta, se fue, hizo el pan, la coció el pan y se lo dio a Elías. Pero al volver a vaciar el recipiente de aceite, vio que de él salía nuevamente aceite. Metió la mano en la tinaja y vio que la harina no escaseaba. Durante toda la sequía tuvieron para comer. Ahora imaginémonos, si nada más tenían una sola ración, pero con las matemáticas de Dios, todo esto puede cambiar. Vuelvo a repetir, para nuestro conocimiento, eso no puede ser. Es un conocimiento que solamente Él con su voluntad puede suceder. Y vamos a ver aquí la otra ecuación de la viuda que vivía cerca de Sidón. Una historia de la hambruna. Y aquí vemos esta ecuación: la viuda más pan multiplicado por el Señor dio de resultado un pan para comer diario. Pero aquí vemos que Dios, en su infinita misericordia y por sus planes ya trazados, dice que para 3 personas proveyó: para la mujer, para el hijo y para Elías. Pero aquí no para en eso. Vemos que tenían que hacer 2 comidas al día por 365 días al año.
¿Cuánto duró la hambruna? Cerca de 3 años. Multiplicado acá por aproximadamente por 2.5 años de hambruna, de resultado dio 5.475 raciones, 5.475 panes para que comieran. Vemos aquí las maravillas del Señor en las matemáticas. Pero acá había que tomar en cuenta qué vamos a sacar para nuestra vida. El aceite representa el amor infinito que se tiene al semejante, el amor infinito que Dios nos tiene a nosotros como sus hijos. La harina, que no falte de comer, es la palabra. Y algo importantísimo, la fe, para no dejarse morir. ¿Cuántos en esta vida dicen, ya no aguanto, quiero morirme? Apenas anoche escuchaba que por los medios digitales salió una noticia de una joven, por acá a lo mejor todos vieron esa noticia, de que se lanza de un puente peatonal. Imagínense, no quería vivir, falta de fe. ¿Qué es lo que estamos pasando ahorita? Muchos les hace falta la palabra. Ahí es donde nosotros debemos entrar para llevar esperanza, para que las personas, toda la humanidad tenga fe y no se deje morir, porque acá la viuda decía, vamos a tomar esta ración y vamos a dejarnos morir. Pero vemos acá que con la palabra que Jehová le había dado, la viuda tuvo fe, así como el profeta Elías. Tenemos otra historia, una historia del templo. Esta historia es sencilla, no tiene mucha fuente. Dice que el Señor Jesús estando con sus discípulos, llega al templo, se sienta y ve cuando están pasando a dar la ofrenda en el templo, y ve a una viejita, a una viuda pobre, que deposita 2 blancas, 2 moneditas. Pero junto a ella también otros depositan la ofrenda, pero son hombres poderosos, hombres que tenían dinero, que se ve que están sacando monedas y vertiéndolas en los ofrenderos. Y Jesús les dice a sus discípulos, volviéndoles a dar sabia enseñanza, esa mujer, esa viuda, dio más que todos. A lo mejor no entendían los discípulos por qué lo decía, pero les explica, porque ella dio todo lo que tenía, todo lo que poseía. Ese era todo su capital. Y aquellos que están rebuscando, que están a lo mejor buscando la moneda más chiquita, la de menos valor, esa escatiman lo que van a ofrendar. Nosotros debemos tener esa mentalidad de ofrendar todo, porque todo es del Señor. Pablo en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí estamos viendo que Dios no se queda con nada. Dios nos devuelve al 100% todo lo que damos. Y hay algunos pensamientos que tienen algunas personas cuando van a ofrendar o cuando vienen al templo y dicen, voy a ofrendar para que Dios me bendiga. Eso no es lo correcto. Vamos a ofrendar porque Dios ya nos bendijo. Y ya nos bendijo porque simplemente ya nos dio la vida en este día, nos dio esperanza, nos dio todo lo que poseemos en la casa. Entonces debemos darle al Señor todo porque ya Él nos ha bendecido abundantemente. Y tenemos una historia muy triste, que es a lo mejor la parte opuesta de toda esta ecuación. Perdón, me faltó la otra ecuación.
la historia en el templo. Aquí vemos que la viuda dio 2 monedas, multiplicada por el amor de Jesús, nos da 2000 años de inspiración para dar sacrificialmente. Aquí había que pensar esta frase, ¿por qué sacrificialmente? Porque debemos de dar todo. ¿Y por qué 2000 años? Porque desde que Jesús estuvo acá en la tierra y nos dio las enseñanzas, y hasta ahorita nosotros gozamos de su gracia, nosotros debemos dar sacrificialmente. Había que entender perfectamente ese término sacrificialmente. No dar con egoísmo, no dar lo menos que se pueda, estar atentos con el diezmo, estar atentos con las ofrendas, con los trabajos que se están realizando acá en la iglesia. ¿Por qué? Porque es para su reino. Aquí es donde entran las matemáticas del reino. Así que por allí en una hojita escríbanle, niños, las matemáticas del reino. Aquí las matemáticas del reino son muy importantes para nuestra vida, son muy importantes para nuestra bendición. Y a esta ecuación vemos que todas las personas, aún los pobres, si tienen fe en Dios, deben dar sacrificialmente, más cuando se pide para la obra. Por ejemplo, si estamos realizando aquí los trabajos de comunicación y se nos pide una ofrenda, hay que proporcionarla, porque multiplicado por Dios vamos a tener como resultado una gran multiplicación por Dios, más bendición para todos. Aquí hay otra frase de mucha importancia, no bendición nada más para mí, sino bendición para todos los que están observando. No sabemos hasta dónde llega nuestra señal, pero veámoslo así, qué bendición para aquellos que están recibiendo cada semana, cada martes, cada domingo, la palabra del Señor. Entonces de esa manera están siendo bendecidos. Y luego dice, mas Dios recibe alabanza. Acá no nos quedamos también únicamente con esa bendición, debemos alabar al Señor por la grandeza. Y tenemos bendición personal. Esa es la bendición que nos da, que nos enseña la acción de esta viuda pobre. Pero ahora les decía que vamos a ver la otra parte opuesta, cuando dice que en un reino, el señor de ese reino se va lejos, pero llama a sus criados, llama a 3 de sus súbditos y les encarga, a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1 talento, para que lo trabajen mientras él regresa. Cuando él regresa, les pide cuentas. Dice que al primero, que le dio 5 talentos, le pide cuentas y le dice que él trabajó los 5 talentos y le dice, ganaron otros 5 talentos. Allí, si hacemos una operación matemática, ahí ganó el 100%. El segundo, que tenía 2 talentos, también tiene otros 2 talentos. Y el Señor lo bendice. Ahí también obtuvo el 100%. Pero aquí vemos que el tercer súbdito, al tercero que le encomendaron 1 talento, dice, tuve miedo, porque cuando tú regresaras me ibas a pedir cuenta de lo que no sembraste, pero que tú exiges. Enterré el talento para que no se perdiera. El Señor le dice, quitarle el talento y dárselo al que ganó más, al que ganó, ¿qué porcentaje? El 100%. Cuando le dan el otro talento, ¿qué tanto por ciento ganó? Si hacemos cuentas, gana el 120%. Aquí vemos la bendición tan grande que da el Señor. Y al súbdito malo, al súbdito negligente, dice que lo es echado a la oscuridad. Y aquí vemos esa última ecuación.
una historia muy, muy triste. Tenemos al siervo malo, negligente, más el talento que le dieron, pero multiplicado para obtener ganancia, nada. Resultado, nada. Mas siervo echado a la oscuridad. Entonces, hermanos que me ven, hermanos que están presentes, que nos están observando, que han escuchado esto de las matemáticas del reino, pongámoslas en práctica. Nosotros que tenemos la oportunidad, tenemos esa bendición de conocer la palabra, de conocer la gracia del Señor Jesucristo, pongamos en práctica las matemáticas del reino y no nos quedemos con nada, porque cuenta una pequeña historia que a lo mejor fue cierta y no muy lejana, que dice que cierto matrimonio vivía en Acapulco, que tenía 1 año de conocer al Señor, y la esposa le dice: esposo, el domingo vamos a dar el diezmo. Y el esposo le dice: estás loca, no tenemos para pagar la letra de la lavadora, no tenemos para el sustento del día siguiente, ¿cómo vamos a dar el diezmo? Y la esposa le contesta: debes tener confianza en el Señor, debes poner tu fe en que Él proveerá, que Él dará para tu sementera y llenará dará de comer, ¿sí? Entonces, aquí vemos la bendición tan grande que es dar. Dice que este hombre se volvió hombre de Dios porque dio con gusto su diezmo y después vimos que ha sido fructificado, ha sido bendecido grandemente, ha gozado de los beneficios de servir al Señor. Nosotros como matrimonio hemos tenido esa experiencia hermosa de que el Señor no se queda con nada. El Señor, cuando uno le sirve, cuando uno le da, cuando uno diezma, cuando uno ofrenda, el Señor regresa todo al 100 por 1 y podemos gozar de esa hermosa bendición que da el Señor. Queridos televidentes, pongamos en práctica las matemáticas del reino y vean que en todas las materias que tenemos en la escuela, en profesión, no están separadas de lo espiritual. Todo está implícito en la palabra, todo está implícito en la Biblia. Pertenecen al Señor porque son parte de su creación. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.